Ya está con nosotros el fiscal Rafael Vela. ¿Cómo le va, Rafael? Bienvenido, sea usted a TV Perú Noticias, porque la noticia es importante. ¿Para cuándo se estimaría que sea extraditado el expresidente Alejandro Toledo? ¿Qué plazos legales se tienen? Muy buenos días. Mire, no se tiene una estimación precisa, pero pensamos de que debe ser solamente cuestión de días para que el señor Alejandro Toledo sea entregado a la justicia peruana. El señor Toledo ya ha sido notificado formalmente de la decisión de los Estados Unidos de Norteamérica de su entrega al Estado peruano. De tal manera que ahora estamos a la espera y a la expectativa de qué decisión va a tomar el señor Toledo. Si el señor Toledo decide entregarse voluntariamente a las autoridades norteamericanas, lo que restaría es sencillamente un trámite administrativo entre lo que correspondería a la justicia norteamericana, en fin, al Departamento de Estado de Justicia, las coordinaciones que ya se vienen haciendo entre las cancillerías de ambos países y la unidad de cooperación del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de la Nación. De tal manera que pensamos que dependerá también de esto último para saber si es solamente un trámite, ya debería que... Se nos ha ido un ratito el audio, no le copié lo último. A ver. La necesidad de pedirle una orden de aprehensión al juez y luego ya se procede a su entrega física como tal. Claro. Doctor Vela, señalaba usted, por ejemplo, que va a depender mucho del tema voluntario. Si el señor decide entregarse voluntariamente, esto podría ser mucho más rápido. ¿Y si no? Si no, las autoridades norteamericanas deben tramitar un pedido de aprehensión ante el juez, que tampoco es un asunto muy complejo, porque ya todo se ha discutido en el caso del señor Toledo, ya se han agotado todas las argumentaciones, tanto del señor Toledo como también del Estado peruano en su oportunidad, de tal manera que ya la decisión de la aprehensión del señor Toledo es exclusivamente para materializar la entrega física del señor Toledo a las autoridades peruanas. Para materializar la entrega física a las autoridades peruanas. Una nota diplomática fue, ¿no?, lo que confirmó que finalmente se hace eco al pedido de la justicia de Perú. Pero ¿por qué se demoró tanto? Lo que sucede es que el proceso de extradición es sumamente riguroso en los Estados Unidos. Ellos tienen su propia velocidad, tienen la autonomía de su sistema de administración de justicia, pero mi comentario más bien estaría orientado hacia lo que significa la decisión de entregar al señor Toledo. Significa que el sistema de administración de justicia del Perú ha actuado escrupulosamente en el caso del señor Toledo, ha aportado la evidencia necesaria como para persuadir tanto al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia, a la Fiscalía Federal y al juez federal de los Estados Unidos para que se entregue al señor Toledo, de tal manera que es una certificación del respeto por los derechos individuales del señor Toledo, pero también por la eficiencia del trabajo con el que se ha realizado. Después, la velocidad es exclusivamente una decisión del gobierno norteamericano, que toma ese tiempo dentro de sus procedimientos internos. No hay que olvidar que también ellos han sido afectados por la pandemia del COVID-19, al igual que nosotros, y por eso seguramente se pudo haber acortado un poco más. Sin embargo, se hicieron todos los esfuerzos como para que finalmente el señor Toledo sea entregado a la justicia. Claro, y ese tema de la pandemia, de la eficiencia, de los tiempos, de los plazos, finalmente termina beneficiando a los imputados, ¿no? Porque mire lo que pasa con el señor Inostroza también, que hasta ahora no lo podemos tener para ser juzgado y responda a la justicia del país. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Toledo ya no tiene caminos, ya sus escenarios se cerraron, eso queda claro, ¿no? Absolutamente, porque toda esa discusión está agotada, tanto en la certificación de la extradición en el año 2021, a fines del año 2021, como también por las acciones que ha desarrollado su defensa en los Estados Unidos. El señor Toledo interpuso un habeas corpus que también ha sido rechazado. De hecho, la apelación está por verse el día 9 de marzo, pero antes de ello ya la decisión del gobierno de los Estados Unidos está tomada. De tal manera que es inexorable la entrega del señor Toledo. Seguramente que podrán pasar algunos días para su materialización, pero ya la decisión definitiva y final está tomada por parte del gobierno de los Estados Unidos, que reconoce en el caso del señor Toledo que se han respetado sus derechos individuales, que no hay ninguna persecución política por él y que la evidencia en contra suya es abrumadora, al punto de que ahora el señor Toledo está acusado
por parte del despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez a una pena privativa de la libertad de 20 años. Entonces estamos hablando de un caso absolutamente sólido que está vinculado también a las colaboraciones eficaces. La colaboración eficaz de la empresa Odebrecht y del señor Maiman fue determinante para que la justicia norteamericana certifique la extradición del señor Toledo y decida su posterior entrega. Clarísimo, usted lo explica clarísimo como el agua. En todo caso, menos de 2 meses podría tomar la extradición, es lo que ha dicho alguno de los fiscales. Sí, bueno, es una estimación, sin embargo puede ser antes o podría ser incluso en el transcurso de estos días. Es difícil especular considerando que lo primero es que no sabemos qué cosa va a decidir el señor Toledo. Exacto, porque ya ha sido notificado, recalquemos que él ya ha sido notificado, ¿no es cierto? Es correcto, y el señor Toledo puede ya entregarse físicamente a las autoridades norteamericanas para que se concluya con el último trámite correspondiente a su entrega, que ya es un asunto de carácter policial, esencialmente de su seguridad, de cómo va a ser transportado al Perú. Una vez que el señor Toledo llegue, el señor Toledo tiene un mandato de prisión preventiva, en el caso Interoceánica, que está activado por el proceso de extradición, de tal manera que el señor Toledo llegará y será asegurado a través de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Claro. Ahora, usted acaba de señalar que en el caso de la eficiencia, ¿no es cierto?, del sustento de la justicia peruana está, por ejemplo, la colaboración eficaz, ¿no? Esta figura de la colaboración eficaz, tanto por Odebrecht como de Joseph Maiman. ¿Cuál es ese punto clave de lo declarado o de lo reconocido por Maiman que ha determinado también esta decisión? Sí, hay un tramado de cómo es que se gestó la vinculación entre la empresa Odebrecht, el pago de enormes sumas de dinero, que en el caso del señor Toledo superaron los 30 millones de dólares, vinculados a la concesión de la Interoceánica. Entonces, a partir de ello hay todo un proceso que se vincula no solamente a un caso de corrupción de funcionarios, sino también de lavado de dinero. Es un caso conexo al que públicamente se conoce como el caso Ecoteva, que también está pendiente de extradición por el parte del Estado norteamericano, pero que incluye a la señora Elian Karp. El caso Ecoteva es un caso que incluye también a la señora Karp, que tiene un mandato de prisión preventiva vigente. Pero eso la justicia norteamericana lo tiene que ver en un segundo tiempo, es decir, en una oportunidad posterior a la entrega física del señor Toledo. Perfecto. Y a partir de esa situación estamos a la expectativa nosotros como autoridades para poder incluso también garantizar los derechos del señor Toledo como corresponde y como ha venido respetándose escrupulosamente en el Perú, porque el señor Toledo se ha estado defendiendo activamente en el Perú, tiene abogados señalados en el Perú también. De tal manera que todo eso ha sido claramente analizado por la justicia norteamericana. Y eso es también un reconocimiento al sistema de administración de justicia del Perú, en el que no se persiguen a políticos, sino que se investigan y se les acusa por graves casos de corrupción, lavado de activos vinculados a aparatos de organización criminal. Claro, en el caso de colusión, lavado de activos, caso Ecoteva y el caso Odebrecht, ¿no es cierto? ¿De cuántos años de prisión estamos hablando? La sentencia que indicaría, y entiendo que él tiene ahorita una prisión preventiva, ¿no? Sí, mire, en el caso Interoceánica, que es el que se ha autorizado la entrega del señor Toledo, parte del Estado norteamericano, el señor Toledo tiene una acusación por 20 años de pena privativa de la libertad, de tal manera que eso es objeto de un juicio oral que se va a dar en determinado momento para que el Poder Judicial sea quien determina si le impone los 20 años que ha solicitado el despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez o si reduce la sanción por alguna circunstancia en específico. Pero digamos que los graves cargos que penden sobre el señor Toledo para el Ministerio Público justifican la imposición de una pena privativa de la libertad de 20 años. Perfecto, muy bien. Bueno, y finalmente comentarle que usted dijo lo de la señora Elian Karp. ¿Qué podría pasar en ese escenario? ¿Qué podría pasar? Porque aquí ha sido ella incluida también en la investigación. Mire, el caso de la señora Elian Karp, todo el proceso de extradición en el Perú ha concluido. Se ha presentado la extradición, ya esto tiene poco más de 2 años, casi yo diría que se ha cumplido ya el 3er año de la solicitud de extradición de la señora Karp. Ahora pensamos que en el escenario de entrega de su cónyuge, el señor Alejandro Toledo, hay un mayor nivel de desarraigo en la señora Karp. Ajá. La señora Karp además es ciudadana belga y además también tiene un origen del Estado judío también. Entonces,
De hecho, es preocupante que en ese nivel de desarraigo que evidentemente se va a producir, la señora Karp pueda eventualmente también eludir la acción de la justicia, considerando de que, por ejemplo, Bélgica no extradita a sus connacionales de la misma manera que lo hace el Estado de Israel. Entonces, las autoridades norteamericanas, nosotros hemos venido activamente impulsando el proceso, pero eso depende de ellos. Eso es una decisión voluntaria, unilateral y que evalúan las autoridades norteamericanas. Pensamos de que el arraigo de la señora Elian Karp ahora se convierte en una necesidad indispensable, considerando de que el señor Toledo va a ser prontamente entregado a la justicia del Perú. Claro, entonces mi pregunta en cristiano, para entenderle muy bien, doctor, es si ella también podría ser, entiendo que es solicitada también por la justicia peruana, está inmersa en la investigación, pero no sé si ella pueda ser objeto de un pedido de extradición, concretamente. Ya fue pedida la extradición, ya está aprobada la extradición, está en los Estados Unidos, depende de ellos entregarnos de la misma manera que lo está decidiendo en el caso del señor Toledo. El caso de la señora Karp, evidentemente ahora sufre un nivel de mayor preocupación en términos de su arraigo en los Estados Unidos, porque el señor Toledo va a ser entregado a la justicia, el señor Karp es posible que pueda también eludir la acción de la justicia. De hecho, la señora Karp tiene un mandato de prisión preventiva por el caso de Ecoteva y tiene una acusación fiscal en su contra por 16 años de pena privativa de la libertad. Entonces aspiramos a que sea entregada de la misma manera que lo fue el señor Toledo ahora. Perfecto. En estas circunstancias. Entiendo que ahora, doctor Vela, lo que corresponde es ya que las autoridades coordinen, ¿no es cierto? En este caso, por el lado peruano, la Interpol, el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Exteriores también, ¿no es cierto?, en la coordinación para los detalles del traslado. Brevemente, le pregunto por el caso de la lideresa de Fuerza Popular, del cual usted también ha tenido opiniones recientes. ¿Cómo está el tema en la investigación? Bueno, el caso de la señora Fujimori está avanzando ya en una etapa final, la de la admisión de los medios de prueba que se actuarán en el juicio. Luego de haber sido superada ya la etapa de control sustancial, es decir, de que ya todo ha quedado preparado y saneado para el futuro juicio oral, estamos solamente ante la inexorable circunstancia de que una vez que la prueba de cargo y de descargo sea controlada por parte del juez de investigación preparatoria, se llevará a cabo el juicio oral. Nosotros pensamos que eso va a ser muy pronto. ¿Esta es la investigación? Por esas razones que están muy activos. Es la acusación del caso Cócteles. Cócteles, correcto. Entonces, que está acumulado con otras investigaciones de financiamiento también de las campañas de la señora Fujimori a través de prácticas de lavado de activos vinculados a organización criminal. Claro. De tal manera que ahora estamos en una fase final, ya la Corte Suprema de Justicia pacificó claramente todos los argumentos que estaban siendo controvertidos por la defensa de la señora Fujimori y todas las personas acusadas, en las que siempre manifestaban y decían que los hechos no constituían delito, pues la Corte Suprema claramente ha dicho que sí lo son. Entonces ahora solamente vamos a determinar en un juicio oral, público y contradictorio si la señora Fujimori es culpable o inocente de los cargos. Es un pronunciamiento ya de fondo que estimamos que deba realizarse durante este año, de acuerdo a la velocidad que el Poder Judicial emita el correspondiente auto de enjuiciamiento y se inicie el juicio oral como corresponde también para nosotros. Para Keiko Fujimori, claro, porque usted señala que el camino está allanado y que se inicia esta fase, ¿no?, del juicio oral. Bueno, veremos qué pasa. Gracias por su tiempo, por explicarnos ampliamente los detalles de estas informaciones importantes. El doctor Rafael Vela, fiscal, del integrante del equipo fiscales en el caso Lavallato. Muy amable.